¿Cómo están ustedes? En momentos complejos se están viviendo en nuestro país, acá en Chile, específicamente en la quinta región, en Viña del Mar, por estos incendios que se registraron y que comenzaron el día viernes. Ya el Servicio Médico Legal ha actualizado 123 las víctimas fatales producto de esta situación, donde fueron afectados casi en su totalidad los cerros de la parte alta de Viña del Mar, en la ciudad de la quinta región. Se están haciendo diversas investigaciones para esclarecer la presunta intencionalidad de esta situación que ha ocurrido en nuestro país y por supuesto que todos los organismos de emergencia, el estado de excepción constitucional que ha interpuesto el gobierno de nuestro país con las fuerzas militares que están también custodiando en los sectores afectados, tanto carabineros y también la policía de investigaciones y realizando diversos hallazgos de todavía cuerpos que han quedado lamentablemente calcinados al interior de las viviendas que fueron afectadas. Se están investigando también otras situaciones, aristas que tienen que ver con estos incendios, lo decíamos anteriormente sobre esta presunta intencionalidad, y también se están llevando diversas ayudas. Chile se caracteriza por ser un país solidario y de distintas regiones de nuestro país se están llevando ayudas hacia la quinta región. Na El Salvador, o Conselho Supremo Eleitoral a declarar que o voto não preliminar que recebido em eleição que passa de domingo último não está conta, para motivo de falho do sistema de transmissão de dados. A autoridade lo abre e carna viaja mais e volve a fazer conteo manual. Nossa colega Claudia Saldaña tem reportaje. El Tribunal Supremo Electoral declaró fallido el escrutinio preliminar tras el cierre de las votaciones de este domingo, luego de múltiples fallos en el sistema informático para la transmisión y procesamiento de resultados. El TSE abrirá las urnas y procederá al conteo voto por voto. Se abrirán los paquetes electorales que sean necesarios con la concurrencia de los actores electorales. El TSE informó que las actas procesadas hasta el momento, correspondientes al 70% de los votos por la presidencia, están ingresados correctamente en el sistema y no se contarán de nuevo. Solamente se contará el 29% restante y la totalidad de las papeletas para elección de diputados. Partidos políticos exigen un proceso transparente en el manejo de los paquetes electorales. Que se dé un informe en tiempo real de dónde están cada una de las urnas electorales que corresponden a las JRB que se han desplegado en todo el país. Algunos sectores del país muestran preocupación por la cadena de custodia de las cajas electorales. ¿Quién tiene la información? ¿Quién tiene los paquetes electorales? ¿Quién tiene los votos donde la ciudadanía ha expresado su voluntad? Es un cuestionamiento legítimo y creo que bien vale la pena que el tribunal, en aras de la transparencia del proceso, expusiera públicamente cuál ha sido la cadena de custodia. El conteo iniciará hoy. El magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Guillermo Wellman, dijo que se espera tener los resultados en 2 semanas. El gobierno no ha emitido su postura ante esta situación. Claudia Saldaña, Voz de América, San Salvador. E estudo novo a sugerir que a melhor para pôr categoria 6 na escala Saffir-Simpson, que mide a intensidade de huracão. Agora que a escala está stop na categoria 5, que tormenta que sustém viento de 157 milhas por hora ou mais. Pero a autora do estudo aqui quer risar esse aqui para 192 milhas por hora. Se o viento não surpassar esse aqui, é hora o huracão está vira categoria 6. Segundo o estudo, entre 1980 e 2021, tem 5 tormentas tropicais globalmente que a surpassar viento de 192 milhas por hora. O sistema de medir aqui está registrar somente a escala de viento e não está incluir o impacto de maré e a inundação que a lluvia forte está causa, que também está desastroso. Aldrich Warleman, Telenotícia.